Hemos estado hablando sobre primera de Timoteo, empezamos el capítulo 2 y hoy día nos vamos a centrar en el versículo 8. Le voy a pedir que nos encomendemos al Señor, que Él hable a nuestras vidas. Padre Santo, nos disponemos a oír tu palabra y pedimos, Señor, que tú sujetes nuestros pensamientos y que toda la atención la prestemos a lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Que tu palabra, Señor, obre profundamente en nuestras vidas, para que en nuestras vidas también haya fruto digno de arrepentimiento. Te damos gracias por tu palabra, rogamos la asistencia de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Condiciones, comportamiento y carácter del orante. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, donde dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El apóstol instruye o le recuerda a Timoteo la naturaleza de la oración. Es una actividad espiritual que procede de la fe en Dios. La esencia de la misma es adoración al Dios triuno y único Salvador. Y aunque el contenido de la oración puede variar, con todo, no deja de ser la demostración de nuestra dependencia de este bendito mediador en la persona de Cristo Jesús. Por eso oramos en su nombre. Ahora, nos detenemos aquí no porque sea un tema distinto al que Pablo ya viene tratando, sino porque debemos aprender, tal como la congregación efesia, las condiciones a las que debemos sujetarnos si de la oración se trata. El comportamiento de los hombres previo y durante la oración y el carácter del orante y de nuestras oraciones. La oración es un acto de adoración de criaturas caídas al Dios Santo y excelso. No proviene de un deseo caprichoso de quien preside o de una opción entre varias para rellenar el tiempo. Más bien la oración es un privilegio. Aquí estamos hablando de la oración congregacional. ¿Cómo te sentirías si te comisionaran para hablarle a la más alta autoridad de tu país? ¿Cómo te sentirías? ¿Y cuánto más nos debe pesar sobre nosotros el privilegio que entraña saberse criatura caída, pero redimida, y llevando con su voz, mente y corazón las peticiones del pueblo del Dios al mismo trono de tan dignísima majestad? Y no solo es un privilegio, pues también es una responsabilidad que no podemos ni debemos atender a la ligera. En nuestra comparecencia, es nuestra comparecencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante su divina majestad comparece la criatura indigna en sí misma. Nosotros, criaturas, ante el Creador, que cuando quiso dar una visión sesgada y borrosa de su santidad y esplendor, los hombres que la contemplaron, no su majestad y su santidad en plenitud, no, algo muy atenuado. Sin embargo,
Los hombres que la contemplaron cayeron como muertos. En la presencia de Dios fue necesario que Moisés fuera puesto en la hendidura de la peña y que fuera cubierta por la mano del mismo Dios para que el esplendor de su gloria no lo destruyera. Lo encuentras en Éxodo 33, 18 y versículos siguientes. Jacob, despertando de su sueño, donde se le aseguraba por el mismo Dios la bendición que sobre él recaería. Sin embargo, dice en Génesis 28, 17, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Isaías vivió en tiempos convulsos, de idolatría fácil y abundante. Sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios. No obstante ello, al tener un vislumbre de la gloria de Dios, él pronuncia maldición sobre sí. Y leemos en Isaías 6:5, entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Daniel, luego de 3 semanas de ayuno, él tiene una visión. Y en Daniel 10:5 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Versículo 6, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Al ver esto, al tener esta visión, Daniel se puso eufórico, se agrandó, jactándose de la increíble visión que había tenido. No, nada de eso. Dice él en el versículo 8, luego de esta visión: no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Hay más ejemplos en las Escrituras de hombres que comparecieron ante la presencia de Dios. No solo Moisés, Jacob, Isaías o Daniel, también Job, Saulo, Pedro, Juan. ¿Y cuál es el denominador común en todos ellos? Cuando se vieron frente a la presencia del mismo Dios, el denominador común fue miedo, terror, espanto, temor y reverencia. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro con lo santo, con lo distinto, con lo que no les fue posible cualificar, pues estaba fuera de sus parámetros. Sin embargo, todos ellos experimentaron no solo el espanto y el temor, sino que también la reverencia y la atracción. Es que el Dios Santo no solo repele nuestra indignidad, sino que nos atrae con su santidad. Es una paradoja. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, nos anima, nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y un poco más tarde nos exhorta en el capítulo 12, versículo 28. Dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero prosigue con una solemne advertencia en el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
luego de la muerte de Ananías y Zafira, por fingir y actuar de manera hipócrita ante el Señor y entre los creyentes. Nos dice Lucas 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Te imaginas que ocurriera esto aquí? ¿Llegarías a tu casa cómo? Dando gracias a Dios que no te tocó. Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solamente los que estuvieron presentes, sino también los que oyeron. ¿Supiste lo que pasó en el culto? ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Sí, me acuerdo de ellos. ¿Cómo están? Muertos. ¿Cómo? Murieron ahí, en el culto. Ese es el clima religioso imperante entre creyentes, pero también entre paganos. Porque los paganos tenían temor de sus deidades, que aunque para el creyente en el Dios verdadero las deidades que ellos tenían eran ídolos, pero no para ellos. Por lo tanto, ellos los respetaban y eso se notaba en el culto que le rendían en el lugar de culto. No eran descuidados en su adoración a sus deidades. Los creyentes de extracción judía sabían lo que era temer a Dios y reverenciarles. Eran meticulosos en observar las formas. No vaya a ser que obraran sin temor o irreverentemente. Se cuidaban de eso. En ese sentido, eran muy cuidadosos con el culto divino. Todo esto es muy extraño al oído moderno, porque hemos perdido la noción de lo sagrado y lo reverente. Todo lo transformamos en casual y en informal. Y cuando se pierde el respeto por el Creador, la criatura no puede esperar mejor trato. Y por eso estamos como estamos. No se respeta a Dios y por ende se denigra toda forma de autoridad. Se ridiculiza el rol del padre y esposo y los hijos aprenden desde tierna edad a ser pequeños dictadores. Todo esto es un reflejo de nuestra sociedad carente de valores y donde Dios ha sido expulsado de la vida diaria. Ese es nuestro contexto. Así nosotros llegamos al Evangelio, sin respeto, sin reverencia. Y nuestra mayor lucha ahora es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si esto lo supieran todos los que son creyentes, algunos por ahí cuán livianamente hablan de Dios como si fuera su igual. Otros peor todavía, como si fuera el muchacho de los mandados. Qué falta de respeto. Debemos reconocer nosotros quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando Pablo ordena aquí en el versículo 8, lo hace en el contexto donde el temor y la reverencia se dan por descontado. Hay una gran diferencia entre la orden que Pablo le da a Timoteo y a los hermanos efesios y nuestros tiempos hoy día. Veamos, versículo 8. Quiero, pues,
Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Notamos aquí el mandato apostólico. Quiero, dice, no como en otros lugares que él dice, ruego. Aquí es una orden, quiero. Nuestro Señor condenó la oración como ejercicio público de piedad si solo era con el fin de publicitarse, de mostrarse. Las largas oraciones, como dice en Mateo 23:14, las vanas repeticiones de Mateo 6:7, el buscar orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, como dice Mateo 6:5, todo esto, lejos de ser una práctica piadosa, solo era un exhibicionismo farisaico, hipócrita, y Jesús lo condena así, sin más. Pablo no está animando a hacer lo que Cristo condenó. Él ordena que se ore en todo lugar, es decir, en todo lugar donde la iglesia se reúna. Pues sabemos por Hechos 20:20 que muchos hogares servían como punto de reunión de la iglesia de Efeso. Recordemos, las iglesias como las conocemos actualmente con un lugar de adoración fijo, aparecieron recién siglos más tarde. Antes se reunían en las casas de los creyentes y los que tenían lugares grandes como Filemón, allí se reunía la iglesia. El libro de Hechos nos informa de dos cosas importantes que ocurrieron en Efeso cuando Pablo llegó con el Evangelio. Dos cosas que tienen un denominador común. La primera es la confrontación sin matices con el ocultismo y cómo de ese grupo muchos se convirtieron al Señor. La segunda es la confrontación con quienes lucraban de la práctica idolátrica y el fanatismo de quienes veían menguar su fuente de ganancia o la pérdida de importancia de la ciudad al ser menospreciado su lugar de culto principal. No es que ellos estaban preocupados por la religión, ellos estaban preocupados porque lo que Pablo predicaba hacía que disminuyeran sus ingresos. Lo puedes leer en el capítulo 19 de Hechos. Todo ese capítulo es muy interesante al respecto. La relación entre ambos casos es el desconocimiento del Dios verdadero y por ende del verdadero culto a Dios. En el culto a Diana de los Efesios, quienes tenían preponderancia en el culto eran mujeres. Este era un culto a la fertilidad común a todas las culturas antiguas, pero que aquí se había hecho fuerte por la existencia de un fastuoso templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y también por la creencia que una enorme piedra, al parecer un meteorito, que según la superstición popular contenía la imagen de la diosa, había provenido del espacio exterior, según Hechos 19:35, de Júpiter. Las personas ven lo que quieren ver. Era una piedra, pero algunos veían ahí a la diosa. Esta preponderancia y preeminencia de la mujer en el culto a la diosa, patrona de la ciudad, también se replicaba en otras esferas. Y no solo la religión, sino que la sociedad estaba imbuida de este pensamiento. Hoy diríamos que era una sociedad feminista y matriarcal. Al contrario de muchos lugares del mundo antiguo, aquí la mujer gozaba de más que respeto y un cierto aire de superioridad era manifiesto en ellas. Se han hallado vestigios que indican que no solo servían como sacerdotisas, sino que también fungían como jueces y magistrados. Siendo esto así, no es difícil suponer también una inversión en el orden natural de Dios para la familia, donde el hombre tiene preeminencia y mayor responsabilidad ante Dios por el cuidado, dirección y manutención de su familia. Aquí en Efeso,
el mito que declara a la mujer sexo débil no funcionaba, pues eran ellas las que dirigían y mandaban en el área religiosa, en lo social y también en lo político. Ahora, con este entendimiento, leamos nuevamente nuestro texto. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Está ordenando algo que es contracorriente, algo que es contracultural. No las mujeres, sino que los hombres son los que deben dirigir el culto divino. Por el contexto sabemos que se refiere específicamente a la oración, pero no debemos descartar sin más un matiz que es que para un judío orar es equivalente a adorar. Para nosotros no debe significar lo mismo. ¿Acaso no adoramos cuando oramos? Entonces, la adoración al Dios verdadero debe estar presidida por hombres, no por mujeres. Esto no significa que las mujeres no puedan orar en público, ya que vemos que las mujeres en Corinto podían orar, pero debían hacerlo en ese contexto cultural con una señal externa de sumisión. Y esto era visible. ¿Cuál es esto? El velo. Debían cubrirse la cabeza en ese contexto. 1 Corintios 11:13. Visto el contexto, ¿no sería extraño que entonces se levantaran quienes oponiéndose a la orden apostólica buscaran un mejor modo de llevar el culto? Algo más contemporáneo, más acorde a la época. Me han dicho más de una vez, pastor, es que a los jóvenes les atrae la música. Entonces, haga el esfuerzo y compre una batería. ¿Qué le parece? Quiero que los jóvenes sean atraídos por Jesucristo, no por la música. Ese es terreno peligroso. Esto de buscar la manera de llevar un mejor culto, un culto más contemporáneo, no tan fome. Los himnos son tan apagados. Alguien me dijo, ¿y a qué hora haces la misa? Me lo dijo con su qué. Ese es un terreno peligroso, cuyo fin no es sino ruina y destrucción. Porque, hermanos, podemos mejorar lo que Dios ha ordenado. ¿Creemos que eso es posible? Dios dice una manera de hacer las cosas y nosotros vamos a encontrar una manera mejor de hacerlo. No, esa es una presunción, una arrogancia y una necedad sin límite. Pero para algunos esto parece posible. Y para acomodarse a la modernidad han tenido que cerrar sus Biblias o reinterpretar textos bíblicos de modo que los textos digan lo que no dicen. Y eso lo encontramos. Y es lamentable. Y cada vez se ve más. Quienes hacen esto han sucumbido al espíritu pagano. Esto es a la obra infructuosa de las tinieblas. Así como no todos los que descienden de Israel son israelitas, tampoco todos quienes se reúnen en lugares de culto cristianos son cristianos. Y si el justo con dificultad se salva, si el creyente con dificultad se va deshaciendo de creencias paganas, ¿qué no hará el pagano, el incrédulo, por parecer cristiano? Claro, me refiero al pagano y al incrédulo que frecuenta la casa de oración. Él no quiere parecer como incrédulo, no quiere parecer como pagano, quiere parecer como cristiano. ¿Qué no hará?
pues él hará lo que cree mejor, según su saber y entender. Mejoremos el culto, que sea más dinámico. Pongamos luces, echemos humo. El hombre pagano no consideraba la creencia como algo necesario para el culto. No había una exigencia a creer lo que se adoraba. Bastaba con los rituales y sacrificios. Y todo estaba bien. Ellos no necesariamente creían lo que adoraban. No era necesario. Bastaba con cumplir con los ritos y eso estaba bien. Tampoco la mentalidad pagana consideraba la ética como parte de la religión. Podían ser devotos de varias deidades a la vez. A nadie le importaba. Podías ser adorador de Diana y ser pendenciero, mentiroso, maldiciente, iracundo o malicioso. Y estaba bien. Lo uno no excluía al otro. No había problema. Por último, el adorador pagano no se le exigía exclusividad, no se le demandaba lealtad absoluta a la deidad. Michael Green escribe en el Evangelio y la Conversión. Dice él, si alguien recurría a la filosofía o a la magia, a la astrología o a la gnosis, a los ritos de Osiris o a los de Mitra, eso era algo en cierto sentido carente de importancia, pues cualquiera de estos ritos era considerado como complemento y no como sustituto de la religión ancestral. Nos visitó por algún tiempo un hombre que me insistió, hasta que lo rechacé de plano, pero muy fuerte, me insistió con que yo debía incorporar al culto algunos ritos ancestrales mapuches. Eso está. Contrario a todo esto, Pablo, Timoteo y el Evangelio que predicaban dicen que hay un solo Dios y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales ser salvo. Hay que creer. No se puede no creer en lo que se adora. Creer en lo que se adora, en quién se adora y creer en el Dios supremo es acatar lo que Él manda, no acomodarlo a mi sensibilidad pecaminosa o a mi gusto personal. Dios lo dice, yo lo creo, obedezco. Entonces, no basta que los hombres oren en todo lugar, sino que ese acto de adoración debe ser bajo principios éticos que solo son demanda del Evangelio. Integridad, levantando manos santas. Levantar las manos no es por imitar conducta, sino una demostración de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Orar es adorar. Adorar es creer. Y creer es obedecer. De modo que quien no obedece al Señor, ¿cómo podrá orar? Si su corazón está dividido entre el materialismo y el Dios de las Escrituras, ¿en quién cree realmente? ¿Podrá elevar oraciones al cielo con limpia conciencia? El Dios de las Escrituras es excluyente. Él no compite ni acepta otra deidad. Y quienes se acercan a Él deben renunciar a todo otro Dios. Y no solo eso, sino que esas oraciones deben de nacer de un corazón transformado por la sangre de Cristo y en camino de santificación.
La expresión manos santas viene a significar un corazón puro, lo contrario que Dios le reprocha a Israel en Isaías 1:15. Él le dice ahí, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Donde la expresión llenas están de sangre vuestras manos no apunta a manos derramadoras de sangre inocente, sino a algo mucho más frecuente en el género humano. ¿Cuál es la injusticia, el aprovechamiento y el avasallar al débil? Según nos lo dice Isaías 1:17. Dios ve esto con malos ojos. Y quienes participan de estas cosas no están aptos para levantar manos santas. Crisóstomo, al hablar de estas manos, decía, no lavadas con agua, sino puras de avaricia, de asesinatos, de violencia. Entonces, si los varones no se comportan como es debido en sus vidas privadas, en relación con sus prójimos, si caían en la tentación de reivindicar con orgullo sus derechos por encima de otros, si no actuaban en sus trabajos con integridad y diligencia, si sus negocios estaban teñidos de malas prácticas y reñidos con la ética, si en sus relaciones ordinarias mostraban acepción de personas, ¿cómo podrían levantar manos santas al invocar al Dios santo que ama la justicia y aborrece la iniquidad? No, hermanos, orar no es para cualquiera. Es un privilegio para todos, pero para todos los creyentes. Y dentro de ellos, para aquellos que están y gozan de plena comunión con el Dios Trino. La postura al orar también nos habla de dependencia. El levantar las manos es clásico de un intercesor como Moisés. Así también oró Salomón cuando dedicaba el templo a Jehová. Y así también adoró el pueblo bajo el liderazgo de Esdras el sacerdote en Nehemías 8:8. Así también encontramos a David orando en numerosos salmos y Jeremías insta al pueblo a interceder por los pequeñitos. Ese es un pasaje muy tierno. Levántate, da voces por las noches y clama por la vida de los pequeñitos. Lamentaciones 2:19. Sin embargo, no hay una sola postura correcta al orar. No es que para orar te debes poner así. No, no hay una sola postura. Al interceder levantando las manos se añade el orar de pie, donde el Señor condena no la forma adoptada, sino la intención de hacerlo para darse a conocer, como dice Mateo 6:5. También encontramos la oración con la cabeza inclinada, como hizo el criado de Abraham en Génesis 24:48. Y el pueblo de Israel en Éxodo 12:28. También encontramos al Señor orando con los ojos levantados al cielo en Juan 17:1. Y a Salomón arrodillándose y extendiendo sus manos al cielo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 13. Al anciano Abraham postrándose rostro en tierra en Génesis 17:3. Y a Elías postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Y no olvidamos al publicano de pie, lejos y golpeándose el pecho, en Lucas 18:33. Todas estas posturas, dice Hendrickson, son apropiadas. Orar de pie indica reverencia. Levantar o extender las manos, palmas hacia arriba, es un símbolo adecuado de la completa dependencia de Dios. La cabeza inclinada es la expresión exterior de sumisión. Los ojos levantados al cielo indican que uno espera ayuda solo del Señor. El arrodillarse representa humillación y adoración.
Postrarse con el rostro en tierra es la manifestación del temor reverente en la presencia divina. Golpearse el pecho armoniza con el sentimiento de completa indignidad. Muchas de estas posturas las vemos ilustradas en público, otras son privadas. Lo concreto es que no hay una postura correcta, pero sea cual fuere la postura, y es bueno variar en nuestras reuniones públicas, lo que debe haber es un corazón limpio y una actitud reverente, no solo de parte del que ora, sino también de parte de la congregación. No hay reverencia cuando se espera la oración para hacer lo que nos abstenemos a hacer, si se nota. No hay reverencia cuando en la hora de la oración hay susurros y cuchicheos entre los participantes. No hay reverencia ni temor de Dios cuando seguimos hablando mientras el hermano ora. Cuando entramos o salimos intempestivamente por necesidad fisiológica o curiosidad insana. Tal como nos abstenemos de interrumpir cuando es otro el que está hablando, dirigiéndose a otra persona, con mucha mayor razón debemos abstenernos de interrumpir en los momentos de adoración. Y esto debemos enseñarle a nuestros hijos con palabras, pero también con nuestro ejemplo. Nuestra actitud al congregarnos debe ser de adoración reverente, desde el preludio hasta el postludio, pues como congregación estamos en la presencia del mismo Dios. Termina esta exhortación el apóstol con un importante complemento. Sin ira, dice, sin ira ni contienda. Si tu corazón está afectado por rencillas o por malicia contra tu hermano, si hay celos amargos en tu corazón, tu oración no será oída independientemente del contenido de tu oración. Por ello, es tan importante venir a adorar preparados, no solo en lo externo, sino también en lo interno. Finalmente, me dirijo a quienes aún no les han entregado su vida al Señor, a quienes aún no se han arrepentido de sus pecados, pues evidencian nula conversión, nula transformación en sus vidas. ¿Será que no pueden orar? Pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que si no son creyentes no pueden orar, pero no. Pueden orar, pueden y deben orar, pero la única oración que Dios escuchará de parte de aquel que no le conoce es aquella en la cual pide misericordia para su vida. Deben clamar al Señor por una auténtica conversión. Por lo tanto, les insto desde aquí, les ruego más bien, busquen el rostro del Señor y Él les será propicio. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Será generoso en perdonar. Vuélvase a Jehová. Dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Con esa autoridad y convencimiento es que te digo hoy, ven a Cristo. Busca su rostro y tendrás perdón y vida eterna. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.